Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora, como siempre, después de la edición central de Noticias Caracol, analizando a profundidad con expertos, con especialistas, con analistas, con periodistas, los hechos del día. En este caso, los que tienen que ver con los recientes anuncios del gobierno sobre la eventual prolongación de la cuarentena y también la reapertura gradual, como lo han advertido, siempre dependiendo de los alcaldes de municipios o ciudades de Colombia, de algunas actividades económicas. La famosa dicotomía, los que muchos dicen que es una odiosa comparación o dilema entre qué es primero, si la salud o la economía. Por supuesto, la vida está por encima de todo, pero la situación económica tiene a muchos pensando en cómo va a ser esa reapertura. Desde dos ángulos queremos verlo, analizarlo, con personas, repito, que son autoridades en la materia para ayudarnos y sobre todo ayudarles a ustedes, nuestros televidentes, a entender realmente el alcance de las medidas, repito, eventuales que ha anunciado el presidente hoy, pero que se supone deben anunciar de aquí hasta el próximo fin de semana. Saludamos a esta hora a la doctora María Fernanda Gutiérrez. Ella es viróloga, investigadora senior de la Universidad Javeriana. Doctora Gutiérrez, gracias por estar en Sala de Prensa de Noticias Caracol. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias, muy bien. Bueno, estamos todavía, repito, en este famoso, y creo que se va a acabar la pandemia y seguimos en el dilema del tema de la salud, del tema de la economía, pero más allá de eso, el gobierno ha dejado en manos de los alcaldes verificar y establecer los famosos protocolos de bioseguridad. Unos protocolos que nos tienen a todos, expertos como ustedes y no expertos como nosotros, hablando de cuáles son unos protocolos adecuados para evitar la propagación del COVID-19. ¿Por qué no arrancamos con eso, doctora María Fernanda, recordando esos protocolos mínimos, ya sea con una economía abierta totalmente o abierta gradualmente en sus actividades económicas, como lo está planteando el gobierno? Pues mire, yo he resuelto usar un término que es disciplina social. La discusión es, llevamos 40 días aprendiendo a manejar el virus desde la casa. Hemos aprendido ya a lavarnos las manos, ya sabemos usar el tapabocas, ya tenemos una costumbre de un distanciamiento social que es muy importante para evitar contagiarnos. En este momento, cuando cada alcalde o cuando cada gobernante resuelva, vamos a empezar a salir. En el momento que salgamos, la propuesta es tener una disciplina social, que es primero no pensar que ya podemos salir y podemos todos irnos para la calle. No, vamos a salir pensando que seguimos en confinamiento, que tenemos que seguir cuidándonos y cuidándolos. Entonces, para eso vamos a mantener las mismas costumbres que llevamos en los 40 días, pero lo vamos a hacer en la calle. Y yo creo que podemos hacerlo. Tengamos el distanciamiento social que necesitamos, 2 metros de distancia de la otra persona, usemos el tapabocas, lavémonos las manos con frecuencia, y las personas que puedan hacer teletrabajo, mejor que hagan teletrabajo. Entre menos congestionada esté la ciudad, mejor. Sí, mire, uno viendo, doctora María Fernanda, las calles hoy de las ciudades, en el caso de Bogotá, en otras como Cali, en Barranquilla, en cualquier otra gran ciudad, incluso municipios de Colombia, usted dice, mire, hay que mantener esa disciplina social, y me gustó mucho esa frase de que hemos aprendido a manejar el virus desde la casa, ahora toca desde afuera, en la medida en que se nos exija y se nos permita, pero es que lamentablemente muchas personas no han sido disciplinadas. Y yo le voy a decir una cosa, esta mañana venía para Caracol, como lo he hecho en las últimas 7 semanas, 8 semanas de emergencia, y vi hoy ya trancones. Ya vi hombres y mujeres en la calle de la mano, ya ve uno gente trotando, hombres y mujeres. Entonces, el afán que tiene uno, claro, uno entiende que el confinamiento es angustiante, pero miércoles, el tema de la disciplina social pareciera no ser el común denominador de la gente hoy. Óigame, pero estuvimos 40 días entre la casa. Yo entiendo que la gente sale desesperada, yo lo entiendo porque muchos estamos muy aburridos, pero es imposible que no. Es mucho mejor tener esa disciplina social y salir organizadamente a que nos volvamos a guardar. Es muy importante, yo lo estaba escuchando a usted y usted habla muy importante del problema económico. Este país ya no aguanta más que estemos todos guardados. Tenemos que empezar a salir, pero tenemos que ser educados. Si nosotros miramos los países en Oriente, ¿por qué les ha ido como les ha ido? Porque ellos hacen caso.
Pues nosotros ahora tenemos que hacer caso, tenemos que aprender a respetar al otro, a respetarnos a nosotros, tenemos que seguir las normas, o si no vamos a volver a caer en lo mismo. Este virus no se ha ido, el virus está ahí. Entonces, teniendo claro que está ahí y que es probable que esté bastante tiempo, pues no nos expongamos. Nosotros hemos logrado tener la curva un poquito plana, porque yo digo de una manera muy divertida, nos hemos portado bien. Tenemos que seguirnos portando bien para mantener la curva plana, pero tenemos que poder salir. Entonces necesitamos un equilibrio y para lograr ese equilibrio tenemos que portarnos bien. Yo creo que no hay una discusión. A mí me da pesar lo que usted está diciendo de ver las calles como están, pero pues desafortunadamente ahí estamos en problemas. Sí, hay que también abonar que así como hay gente indisciplinada, el grueso de la población ha acatado la norma y ha aprendido. Hay que decirlo, mea culpa. Digo, hay gente de un lado y del otro. Pero bueno, digamos, superado esta reflexión, superado esto, digamos, lo políticamente correcto, desde la visión suya, como una experta, una viróloga, usted dice, mire, hay que aprender a convivir con esto ya fuera de la casa. Le escuchaba esta mañana, tal vez era en Mañanas Blue, no sé si era Héctor Riveros o alguno de los analistas, que le decía a Néstor Morales que nada peor que el confinamiento, que la reapertura y tener que volver a cerrar. Lo que usted acaba de decir, que eso es muy grave. ¿Cómo recordamos cuáles son esas normas mínimas de esa disciplina para tratar de entender de que tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás? Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es salir de nuestra casa con nuestro tapabocas. A mí me parece un poquito exagerado ahorita el uso de guantes. Ya hemos visto que los guantes no nos ayudan mucho, están contribuyendo un poco más. Ya hay bibliografía que muestra que el uso de guantes no está siendo tan bueno como se estaba pensando. Es mejor lavarse las manos. Entonces salgamos siempre de tapabocas, que ese ya está claro que nos previene y que previene a los demás. Y no nos acerquemos lo más que podamos a la gente. Si yo veo una pareja, como dice usted, agarrada de manos, yo calculo que es que ellos ya viven juntos y de hecho están dentro de la casa también juntos. Eso esperamos, ¿no? Que no sea una cosa de momento, pero a la gente con la que no estamos, con la que no estamos conviviendo, tengámosla más lejitos. No es discriminación, es respeto, es cuidado por uno y cuidado por el otro. Entonces salgamos de la casa con cuidado, mantengamos las distancias con ellos y volvamos a la casa y lavémonos las manos, por lo menos lavémonos las manos. Hay gente que hace grandes protocolos de entrada a su casa y se lavan completamente. Todas las cosas que uno quiere hacer no son exageraciones, valen. Pero lo mínimo que sí tenemos que hacer es lavarnos bien las manos y pues no usar un tapabocas, no rehusar el tapabocas, cambiarnos el tapabocas con mediana frecuencia. Sí, mire, ya que habla, doctora María Fernanda, de estos protocolos, eso que usted dice es muy importante porque es de la vida diaria, pero nos toca finalmente a todos. Yo quería, antes de volver a la casa, la llegada, por ejemplo, al trabajo, el limpiar con pañitos, con alcohol, el tener alcohol, el usar, además de bañarse las manos frecuentemente, el usar este gel antibacterial, nada de eso sobra. No. Nada de eso sobra, y no importa que nos digan exagerados. El gel antibacterial funciona, la lavada de manos es fundamental, fundamental, esa no podemos entrar. Y sobre todo si estamos trabajando en oficinas donde hay mucha gente, tenemos que respetar los espacios. Hay muchos protocolos que están proponiendo que no vayan todos al tiempo, que vaya la mitad de la oficina para que tengan más distancias entre ellos, que se laven las manos con mediana frecuencia, que tan pronto lleguen se las laven, cosas de esas. Todo eso es muy válido. A mí me parece que las medidas que están tomando los empresarios están buenas y no me parece que sean exageradas. No importa lo que hagan, todo lo que hagan sirve. Lo que es importantísimo es que se haga algo, que se hagan cosas y que se pongan. Esta obligatoriedad es válida, no tenemos que sentirnos que nos están manipulando ni que están acabando con nuestra libertad. No, estamos cuidándonos nosotros y estamos cuidando a los demás. Entonces yo creo que es muy importante mantenerla, pero yo estoy de acuerdo con que tenemos que empezar a salir y a vivir, porque estarnos guardados en la casa no nos va a quitar el problema, nos lo está aplazando un poco. Pero esta mañana hablaba con alguien, ayer oímos al ministro de Salud diciendo que ya tienen las unidades de cuidado intensivo con los aparatos de respirar en las unidades completos, que ya están bien dotados. Ya los hospitales están listos para recibir pacientes.
Tienen bastante, gracias a Dios tienen poquitos. Ojalá que se mantengan ese mínimo número posible. Bueno, ahora ya del protocolo, doctora María Fernanda, del trabajo entrando a la casa. Hablo por mí y seguramente por muchas personas. Quienes están en la casa y que están confinados, los que tenemos que salir, aquí en Caracol hemos tomado, usted no se imagina la cantidad de medidas que se han tomado de aislamiento, de protección, de equipos encapsulados, de la distancia social, todo lo que usted quiera. Pero uno llega a la casa y la gente que está allí lo mira primero como un marciano en la puerta, como si uno tuviera yo no sé qué cosa, pues COVID, le dicen quítese la ropa, toda la ropa en la puerta, y le echan alcohol en spray, yo incluso lo tenía por acá, mire, se los muestro a usted a los no, es que mire que no estoy exagerando, mire, alcohol en spray, mire, pero más allá de eso, ¿eso también es válido, hacer ese tipo de cosas, tomar ese tipo de precauciones entrando a la casa o puedo entrar con ropa? Yo insisto en que lo que se haga para evitar el problema no sobra. Mire, sobre todo que le da una cosa que es importante y es que le da tranquilidad a usted y a los demás. A usted es decir, la verdad no pasa nada. Si usted se tiene que quitar la ropa al llegar a su casa y echarla en una canasta y que inmediatamente entre a la lavadora, pues más bien gócese ese proceso, pero no lo frene. Nada de eso sobra, todo, pero no quiere decir pues que esto sea, que tengamos que matar pues por la discusión y esas situaciones, por ejemplo, que se presentan, que están viendo a las personas con COVID como si tuvieran lepra, pues como si fuera una época. Eso no, eso ya se pasaron, eso no es justo, ni siquiera es real ni es válido. Esta es una infección que no produce, pues que no es de verla como si estuviera algo negativo alrededor. Si uno se contagia, se contagió porque salió, porque está de malas, porque sí, pero no quiere decir que tienen que discriminar por eso. Mire, doctora María Fernanda, ya hablando a nivel macro, ¿estamos en qué punto? Estamos ya después de los 8.000 casos, mirando la famosa curva y las famosas cifras que todos los días revela el gobierno, que analizamos con ustedes los expertos aquí todos los días. En su concepto de especialista, ¿hemos controlado la propagación del COVID? La hemos controlado, la hemos tenido en unos niveles muy aceptables. Venimos bien, pero venimos en una situación que no es real. Esto que estamos viviendo, nosotros no podemos, la economía no la aguanta. Entonces estamos viviendo unas consecuencias de un confinamiento muy, muy serio, que la economía ya no aguanta más. Ya hay mucha gente que dice no más, hay que vivir porque si no nos vamos a morir de hambre. Entonces, lo hemos hecho bien. Ahora, el reto es seguirlo haciendo bien, pero ayudando, empezando a mover la economía del país. Y por eso es que yo he resuelto pensar en la disciplina social. Yo creo que tenemos que salir, tenemos que empezar a vivir. Es muy probable que nos vayamos a encontrar con el virus. Para eso están los médicos y todas las unidades médicas y las unidades de cuidado intensivo, que ojalá que no necesitemos, pero están listas para recibirnos si es que lo necesitamos. Claro que si nosotros lo manejamos con mucha prudencia, con todos estos cuidados, es probable que la cosa sea más sencilla. Entonces, todo este confinamiento nos ha dado tiempo, esta cuarentena nos ha dado tiempo. Ese tiempo ya lo han usado muy bien los médicos y las unidades y los servicios médicos para mejorar y para estar listos. También lo han usado para conocer mejor los protocolos que se han usado a nivel mundial. Hemos visto varios protocolos con buenos resultados que deben ser usados en las unidades de cuidado intensivo y en las unidades de urgencias. Entonces, todo este tiempo nos ha servido, pero yo creo que ya es un momento en que tenemos que empezar a vivir nuestra vida. No nos podemos quedar todo el año guardados, no podemos. Yo no creo que el país lo aguante. No creo. Entonces, disciplina social. Yo insisto en la disciplina social. No, eso es fundamental. Lo que usted dice es muy cierto. Ni este país ni ninguno aguanta tener la economía cerrada, y yo creo que el tema tiene que provenir de nosotros. Doctora María Fernanda, un gusto que haya estado con nosotros aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Muchas gracias, que les vaya bien. María Fernanda Gutiérrez, viróloga, investigadora senior de la Universidad Javeriana, hablando de las claves para esta reapertura que cada vez se ve más cercana, al menos
de manera paulatina, de manera gradual, como lo ha dicho en las últimas horas el gobierno. Una pausa y en instantes hablamos de las implicaciones económicas, lo que viene, lo que implica y lo que necesita el aparato productivo para recuperar todo lo perdido en estos tiempos de pandemia. Ya regresamos. Muy bien, continuamos en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Hablábamos de la implicación en materia de salud, en materia de disciplina social, en materia de convivencia, en medio de precauciones, lo que pueda venir con estos anuncios que ha hecho el gobierno de reapertura gradual, bueno, de prolongación de la cuarentena, pero en medio de eso, de una reapertura gradual de la economía, porque como lo decía nuestra invitada anterior, que es médica, que es viróloga, un país, ni Colombia ni ninguno aguanta estar confinados todo el tiempo, porque como dice ella, pues hay que vivir de algo, y si no vivimos nos morimos de hambre. Si no salimos a trabajar, si la economía no se abre, nos morimos de hambre. Julián Cárdenas es economista con énfasis en Administración de Finanzas de la Universidad de los Andes. Julián, un gusto tenerlo aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Juan Roberto, un saludo muy cordial a ti y a todos tus oyentes. Bueno, le decía a usted y a los televidentes de Sala de Prensa que hablábamos hace un rato con una viróloga de la Javeriana, donde ella misma reconocía que la clave de todo esto en materia de convivencia es la disciplina social, pues para evitar la propagación. En materia económica, el gobierno ya está hablando de una nueva emergencia económica, que hay que tomar medidas de las que se han hablado mucho y quiero ir por partes. El tema de los subsidios a la nómina de las pequeñas y medianas empresas es urgente, ¿no? Sí, hay varias medidas que hay que adoptar. Este virus, este choque, pues nos ha tomado por sorpresa. Las cifras que se estiman para el segundo trimestre son bien profundas. Probablemente vamos a tener una contracción de la economía de más del 14 o 15%. Entonces, realmente hay que buscar ayudas por todas partes. El gobierno ha hecho un ahorro muy bueno y ha buscado recursos por cerca de 25 billones de pesos. Ya sabemos que hay algunas agencias multilaterales que también le van a dar recursos a Colombia, esa es una buena noticia, pero probablemente va a ser necesario tener mayores recursos. Esa necesidad de obtener mayores recursos, ¿qué va a implicar, Julián? ¿En qué sentido? En el plano fiscal, en el plano macroeconómico, ¿qué le implica para un país que vive, como en términos de los hogares, vive casi que a ras y al día en materia de ingresos y en materia de egresos, muchas veces los egresos mayores que los ingresos? ¿Qué necesita hacer esa economía? ¿De dónde sale esa plata? Pues Juan Roberto, Colombia disfrutaba de la mejor dinámica de crecimiento de la región antes del COVID-19, pero sus desafíos fiscales y externos sugieren que esta imagen probablemente va a cambiar. Se estaba hablando antes de un déficit fiscal de más o menos 2% y en este momento estamos hablando más del orden del 5 o 6% probablemente para Colombia este año. Entonces, probablemente van a provenir de recursos que tienen las entidades oficiales a través de títulos de deuda. Probablemente por ahí pueden haber algunos recursos de los agentes multilaterales. Como ya lo mencioné, estamos hablando del Banco de Desarrollo de América Latina, del Banco Mundial, del BID. El Fondo Monetario Internacional también nos extendió una línea de crédito flexible por casi 11.000 millones de dólares. Entonces, pienso que todavía estamos en esa etapa de seguir buscando recursos y lo más importante, como bien lo mencionabas, es la disciplina de mantenernos todavía en una etapa de mucho cuidado, pero procurar obviamente por abrir la economía, porque realmente mantener la economía cerrada pues es realmente inviable para el país. Julián, eso en términos, digamos, fiscales, ustedes los economistas lo manejan así, en términos macroeconómicos fiscales, estamos hablando de lo que se supone debe hacer el Estado, pero ¿qué debe hacer el sector privado? Y no solamente las grandes empresas, sino estamos hablando de las micro y medianas empresas, que entiendo son el 90% del aparato productivo y de generación de empleo en el país. ¿Cómo se vuelve a mover esa máquina
que ha estado parada tanto tiempo y que representa una economía de pequeña y de mediana escala con un enorme daño para muchas personas que incluso ya hoy se declararon en quiebra. Muchos ya dijeron de esos pequeños negocios, mire, no di más, no doy más y no tengo cómo volver a reactivar mi negocio. Juan Roberto, yo creo que aquí la clave es reinventarse, porque realmente la situación en el corto plazo no vamos a volver a una normalidad como la teníamos antes rápido. Puede que esto dure muchos meses. Entonces las compañías, las empresas más pequeñas tienen que reinventarse de la mano de la tecnología, de nuevos mercados. Seguramente van a tener que hacer algunas alianzas, tratar de extender lo más que puedan ciertos créditos, probablemente van a tener que ser mucho más flexibles en la contratación, van a tener que bajar un poco los salarios de algunos de sus empleados. Muchas compañías grandes en el mundo lo han hecho, los grandes directivos han bajado sus salarios, los rangos medios también, porque saben que de otra forma realmente la situación es muy, muy complicada. Yo creo que aquí la clave es reinventarse en medio de la crisis. A nivel de sectores, Julián, usted, repito que es experto, ¿cuáles apuntan a ser los que vuelvan a jalar esa locomotora de la economía? Bueno, digamos que celebramos que esta semana nuevamente vuelve la construcción en Colombia a recuperarse. Sabemos que algunas industrias van a empezar en una fase, digamos que inicial de recuperación, pero pensamos que todo lo que tiene que ver con tecnología, con software, probablemente son las que van a tener como la mayor ventaja en este momento de dificultad, donde sectores como el turismo, muchos relacionados con el consumo, pues les han pasado una factura muy grande. Y ni qué decir de los restaurantes ni de los bares, que parecieran ser el negocio, el rubro de los espectáculos, que parecen ser el último vagón, si uno sigue con ese símil, de esa economía que se empieza a mover. Julián, ya para terminar, el tema ya a nivel laboral, ¿va a ser igual de aquí en adelante después de la pandemia? Se lo pregunto por eso que usted mencionó, de que muchos están hablando de que, lo decía el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras en su columna en El Tiempo el domingo, hay que cambiar radicalmente las relaciones laborales. Eso puede ser una bala de oxígeno para las empresas, pero para los empleados evidentemente es un sacrificio enorme. Sí, digamos que lo más importante aquí es entender que esto no va a desaparecer pronto, que es necesario que todos pongamos nuestro granito de arena. Las cifras de empleo seguramente van a deteriorarse mucho más en el tiempo. Esta es una variable que es rezagada, es decir, probablemente en el peor momento de la economía no vamos a ver la peor cifra de desempleo. Eso seguramente va a estar mucho más adelante y puede que la recuperación tome tiempo. Entonces aquí es muy, muy importante, entendiendo que realmente esta crisis no la detonó nadie, es decir, nadie es culpable, sino esto es producto de un virus que era difícil de anticipar. Pienso que el gobierno pues debe también contribuir a que la destrucción de empleo sea lo menos posible. Usted dice, esta recuperación va a tardar. ¿Hay algún cálculo de cuándo otra vez la economía realmente va a volver a andar, no digamos en los términos como los que estaba arrancando el año o terminando el pasado, sino más o menos, porque es lo que la gente le pregunta a uno, ¿esto cuándo se va a recuperar? Juan Roberto, pensamos que el primer trimestre vamos a tener un crecimiento cercano al 1,5%. El segundo trimestre vamos a tener una caída probablemente del 14, 15%, una contracción. Y espero que en el segundo semestre empecemos a ver una señal por lo menos de estabilidad. Creo que la reapertura de las economías en el mundo pues son una muy buena señal, y Colombia está empezando digamos que a seguir los pasos de las grandes economías del mundo. Entonces seguramente esperemos, crucemos los dedos, el segundo semestre probablemente vamos a empezar a ver un ritmo
distinto, pero yo pensaría que todo este año vamos a tener una contracción probablemente de un 2-3% de la economía. Afortunadamente se han dado muchos recursos, muchos estímulos, muchos recortes de tasas de interés que seguramente nos hacen pensar que también vamos a tener un 2021 muy bueno. Entonces, lamentablemente en el corto plazo, hasta que no tengamos realmente una noticia por el lado de una posible vacuna, creo que la recuperación va a ser como a media marcha. Chuleado entonces en materia económica y en muchos sectores del 2020. Julián, gracias por haber estado en Sala de Prensa. Encantado. Muy bien, Julián Cárdenas, economista, experto, que nos habla de la implicación económica de todo lo que viene cuando el gobierno ha hablado de prolongación de la cuarentena en materia, digamos, de medida preventiva para la propagación del COVID, pero también de reapertura gradual de algunos sectores de la economía. Una pausa y en instantes el radar con Ricardo Ospina. Al cierre de Sala de Prensa de Noticias Caracol, como siempre, don Ricardo Ospina y su radar desde su teletrabajo, don Richie. Hola Juan Roberto, buenas noches. Sí señor, hoy en el radar está el general Nicasio Martínez y todo el escándalo de espionaje y que ahora llaman algunos integrantes de esa institución perfilamiento de más de 130 personas entre periodistas, militares activos y retirados, dirigentes políticos opositores, magistrados y también incluso altos funcionarios de la Casa de Nariño. Lo nuevo, Juan Roberto, que se ha conocido en las últimas horas ha sido una serie de actuaciones de la Fiscalía, que comienza a trabajar el terreno penal de todo esto. Lo primero, y además de lo que anoche muy tarde se conocía del llamado interrogatorio al general Nicasio Martínez, excomandante del Ejército, para que responda por 2 delitos, todavía no ha sido imputado, pero hay indicios de que habría cometido eventualmente esos 2 delitos vinculados con violación ilícita de comunicaciones, significa quién asume el caso. Lo asume la fiscal Alexandra Ladino, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que tiene un historial muy largo en la rama judicial. Es considerada otra mujer de hierro por parte de quienes han sido sus compañeros de trabajo porque ha sacado adelante muchos casos de connotación. Entre otros, fue la fiscal del caso Interbolsa, pero ha tenido en su despacho múltiples desafíos importantes como este. De manera adicional, Juan Roberto, se espera que en los próximos días llegue al búnker de la Fiscalía un muy importante cargamento de pruebas que han sido trasladados el día de hoy, que ha comenzado ese movimiento desde la Procuraduría con base en una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Los resultados de allanamientos que se hicieron en diciembre del año pasado en 2 batallones militares y que serían pruebas fundamentales para saber quiénes ordenaban estas interceptaciones. Para concluir, el radar del día de hoy, decimos que en Estados Unidos no ha caído para nada bien este seguimiento que se ha hecho a corresponsales de ese país por parte del ejército colombiano. Algunos dicen que podría haber decisiones, podría haber anuncios y podría haber pronunciamientos en los próximos días. Don Ricardo Ospina, volviendo al tema de la fiscal, antes de terminar, la fiscal Ladino, que va a tener ahora este caso de estos seguimientos, pues yo no sé si sea buena carta de presentación lo de Interbolsa, pero dejó vencer todos los términos y están todos los grandes responsables libres. No sé si eso es la responsabilidad de ella. Sí señor, ese es un punto que ha estado en su hoja de vida y que no ha sido fácil, pero más allá de eso, Juan Roberto, digamos que desde el inicio de la Fiscalía como entidad, desde la Constitución del 91 prácticamente la doctora Ladino ha estado en despachos judiciales y por eso digamos que es una persona con experiencia, que seguramente aquí ha tenido complicaciones en el caso Interbolsa, que ha sido supremamente enredado, pero que en este caso tiene toda la confianza del fiscal Francisco Barbosa para sacar adelante este proceso complicado y para que le cuente al país quiénes ordenaron esas interceptaciones, quiénes ordenaron este espionaje. Eso es lo más importante, quiénes ordenaron esas interceptaciones. Ricardo Ospina, en teletrabajo, aquí en su radar, en Sala de Prensa, que termina, y a continuación le damos paso a Signo Pesos. Continúen aquí en sintonía de Noticias Caracol Ahora. Un abrazo para todos.